Nuestro estudio en esta mañana va a estar en Josué capítulo 23. Josué 23. Es un párrafo de 16 versículos y pensando un poco en el Antiguo Testamento, muchas veces tomamos estas porciones y es un poco difícil aplicarlo a nuestra vida, pero Pablo dijo a los romanos de que estas cosas que están escritas ahí fueron escritas para nuestro provecho, para que nosotros tomemos ejemplo de estas cosas y también saquemos provecho de lo que hay ahí escrito. Y yo veo ahí en Josué 23 un ánimo, una exhortación grande de parte de Josué al pueblo de Israel a que permanecieran en el Señor. Y para ponernos un poco en contexto, lo que está pasando es que Dios ya entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, aquella tierra que había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, a todo el pueblo, aquella tierra que le dijo a Moisés que le daría al pueblo de Israel. Ahora ya se las ha entregado. Josué está cerca de su muerte, ya está muy anciano, y él quiere asegurarse de que el pueblo no se aparte del Señor. Y es un mensaje muy emotivo, un mensaje muy profundo, muy lleno de sinceridad por parte de Josué. Y me gustaría, hermanos, antes de entrar a estudiarlo, que lo podamos leer. Yo tengo la Reina Valera 60 acá. Dice Josué 23, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos,
Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Vemos, hermanos, en este pasaje un recordatorio de la fidelidad de Dios. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que Dios es fiel? Dios es fiel, hermanos. Dios cumple sus promesas y las cumple al pie de la letra. Dios le dijo al pueblo de Israel que le iba a entregar una tierra que fluye leche y miel, y Él lo hizo. Pero también le advirtió que si ellos no se aferraban a su palabra, iban a sufrir las consecuencias. Y eso pasó. ¿Recuerdan ustedes el relato de los 12 espías? Tenían que ir a ver la tierra. 10 de ellos dijeron, no vamos a poder, está muy difícil, hay gigantes. Sí es cierto que es una buena tierra, pero no. ¿Qué pasó con ellos? Perecieron. Y todo el pueblo que se unió a ellos pereció en el desierto. Y por causa de eso, 40 días que estuvieron reconociendo la tierra, pasaron 40 años vagando en el desierto, cuando estaban a un par de semanas de llegar a la tierra prometida. Murieron ahí, toda esa generación murió allí. Pero de esos 12 espías, hermanos, uno de ellos es precisamente Josué, aquel hombre que le creyó a Dios. Uno de los 2 que dijo, sí, podemos ir, Dios está con nosotros, vamos a vencer, Él va a cumplir sus promesas. Y ahora, hermanos, mucho tiempo después, Josué está animando al pueblo y diciéndoles, permanezcan en el Señor. Él fue fiel con nosotros, nos entregó la tierra y ahora depende de ustedes. Yo ya no voy a estar más, pero depende de ustedes. Mis hermanos, yo creo que aquí podemos tomar muchos principios que podemos aplicar a nosotros también, como creyentes que tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo y sabemos que Él es fiel para con nosotros, para que no nos apartemos de la palabra del Señor. Y sobre todo, hermanos, que pasemos esa fe a nuestros hijos, a la generación que viene después de nosotros. Así como el pueblo de Israel estaba viviendo una situación difícil en ese tiempo, rodeados de muchas naciones, Dios les había entregado la tierra, pero habían aún muchas naciones entre ellos. El mundo estaba ahí, la idolatría estaba ahí, el pecado estaba ahí. Y ellos tenían que permanecer firmes y fieles al Señor, y Dios los iba a apartar poco a poco. Así nosotros, hermanos, estamos viviendo en un mundo que cada vez viene en declive, que cada vez es peor la situación, y los encargados de permanecer fieles al Señor y de pasar esta fidelidad, esta fe a la siguiente generación somos nosotros, los que ahora hemos creído en Cristo. Así que en este pasaje, hermanos, el tema que colocamos ahí es permanecer en el Señor, y veremos 3 exhortaciones para mantenernos en el Señor en este pasaje. La primera exhortación la podemos ver en los versículos 1 al 5. Recordemos la gracia de Dios para con nosotros. Recordemos la gracia de Dios para con nosotros. Josué animó al pueblo a recordar la gracia de Dios. Desde el versículo 1, si ustedes notan, allí hay un antecedente, podemos decir, acerca de lo que está pasando, versículo 1 y 2. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Esto era una promesa que Dios ya había hecho en el Éxodo y en todo el Pentateuco, que Dios le iba a entregar a sus enemigos. Ahora, muchos días después de que esto sucedió, está sucediendo esto. Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Aquí Josué empieza su discurso y va a empezar a recordarles toda la gracia de Dios manifestada al pueblo de Israel.
En primer lugar, les recuerda que Dios ha peleado por ellos. Esto lo podemos ver en el versículo 3. Dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué tiene que recordarles cómo la gracia de Dios se había manifestado, porque hermanos, si nosotros no recordamos, no nos mantenemos constantemente repasando, recordando la gracia de Dios en nuestra vida, somos fáciles de olvidar, ¿no es cierto? Entonces él empieza recordando lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios conquistó Jericó, esa primera ciudad de este lado del Jordán? ¿Qué hizo el pueblo para ganar esa batalla? Solo caminar, ¿verdad? Sacaron pierna ahí y tocar la trompeta. Simplemente obedecer lo que Dios pedía. Pero el que ganó esa batalla por ellos fue el Señor, ¿no es cierto? En otra ocasión les pidió que llevaran lámparas y trompetas. Es decir, Dios siempre ganaba las batallas por ellas. Es Él el que gana la batalla por nosotros. Ahora, la mayor batalla que el Señor ha ganado por nosotros, hermanos, es la muerte. Esa batalla que ninguno de nosotros podía vencer. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Nosotros por nuestros pecados estábamos condenados en nuestros delitos, en nuestras maldades, a la condenación en el infierno. Esa es la muerte, separación de Dios. Pero el Señor Jesucristo, quien es Dios, se hizo hombre, vino a este mundo para morir en nuestro lugar y no quedó en la cruz. Él resucitó al tercer día y así venció la muerte. Esa batalla que nosotros no podíamos ganar, hermanos, fue ganada por el Señor. Y esa es la mayor gracia demostrada a nuestra vida. Debemos recordarnos esa gracia de Dios cada día en nuestra vida. Debemos recordar esa gracia de Dios cada día a nuestros hijos. No es responsabilidad de los maestros de escuela dominical, es mi responsabilidad como padre. Decirle de la gracia del Señor para conmigo. Hermano, no tenga miedo de decirle a sus hijos, a sus nietos, lo que usted era antes, porque eso va a magnificar lo que Dios hizo en usted y cómo su gracia le salvó. Recordemos la gracia de Dios para con nosotros. Otro aspecto que Josué le recuerda al pueblo de Israel en el versículo 4 es que Dios les entregó algunas tierras. Dice el versículo 4: he aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y aquí hay un punto, mis hermanos. En este momento de la historia, Josué no les entregó toda la tierra al pueblo de Israel. Es decir, ellos habían conquistado muchas tierras, pero aún permanecían varias naciones alrededor de ellos. Esto en parte era un juicio de parte de Dios al pueblo de Israel. Dios les había dicho, no dejen a nadie, ¿verdad? Y ellos perdonaron la vida de algunos. Pero también, por otro lado, hermanos, esto era para probar la fidelidad del pueblo. Y era para proteger al pueblo, ¿sí? Si hubieran hecho matanza de todos esos cuerpos, eso trae podredumbre, suciedad, mal olor, atrae bestias. Entonces, algunos comentaristas sugieren que también era parte de la protección de Dios dejar a estas naciones acá. Pero la idea no era que ellos se amoldaran a las naciones y adoptaran sus costumbres, sus ídolos, ¿sí? Sino la idea era que Israel fuera para ellos ejemplo y que ellos predicaran al verdadero Dios a estas naciones. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Sin embargo, hermanos, sabemos la historia, ¿verdad? En el libro de Jueces, tristemente, el pueblo de Israel no hizo eso. Ahora, mis hermanos, nosotros también tenemos que recordar la gracia de Dios para con nosotros y tenemos que recordar lo que el Señor nos ha dado. Lo más grande que Dios nos ha dado a nosotros ha sido su Hijo. Su Hijo. Ya hablamos acerca de la salvación en la cruz.
Pero además, hermanos, Él desea tener una relación con nosotros cada día. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez nosotros no tenemos una herencia en esta tierra, hermanos, somos extranjeros y peregrinos. El pueblo de Israel tenía eso, ¿verdad? Pero nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. Nuestra ciudadanía es más gloriosa, está en los cielos. Y así como Dios cumplió la promesa de Israel, también cumplirá esa promesa para con nosotros. En el versículo 5 vemos cómo Josué le hace recordar al pueblo de Israel esa gracia de Dios a través de que Dios prometió entregarles las demás tierras, es decir, echar a las naciones enemigas. Dice, y Jehová vuestro Dios las echará. Él está afirmando de que Dios va a cumplir, les va a entregar toda la tierra. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Ellos tenían que aferrarse a las promesas del Señor. Dios ya había dicho que les iba a entregar toda la tierra. Y si bien es cierto, habían unos pocos pueblos, unas naciones que estaban entre ellos, Josué tenía que recordarles, no se olviden que Dios les va a entregar esa tierra también. Dios va a echar a esas naciones y ustedes poseerán la tierra. Sin embargo, el pueblo lo olvidó, como ya hemos visto. Ahora, nosotros, hermanos, debemos recordar. Esa es la primera exhortación para mantenernos en el Señor. ¿Cómo nos mantenemos en el Señor? Recordando la gracia de Dios para con nosotros, recordándonos a nosotros mismos, recordándolas a los demás y especialmente a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos. Si usted no hace eso, hermano, el mundo sí lo va a hacer. El mundo va a enfocarse en sus hijos. Déjelo ahí con su tablet en Netflix, déjelo ahí viendo Disney Plus, ¿verdad? No revise su mochila de lo que trae de la escuela. Hermano, el mundo se va a hacer cargo y va a imponer falsas enseñanzas, va a imponer la mentira de Satanás en su hijo si usted no se mantiene recordando estas cosas y enseñando. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos. Una segunda exhortación para mantenernos en el Señor, hermanos, además de recordar la gracia de Dios para con nosotros, es esforzarnos en honrar a Dios. Esforzarnos en honrar a Dios. Miren lo que dice el versículo 6 y 7. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Debemos esforzarnos en honrar a Dios. Ahora hay 3 áreas en las cuales podemos honrar al Señor con mucho esfuerzo, hermanos, en estos pasajes. Realmente abarca desde el versículo 6 hasta el versículo 11. En primer lugar, la primera área donde debemos esforzarnos en honrar a Dios es guardando la palabra de Dios. Pero no estamos hablando de meterla debajo de un cajón, ¿verdad? Guardar la palabra de Dios quiere decir atesorarla en nuestros corazones, ¿sí? Leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, enseñarla a otros. La palabra de Dios debe ser nuestra vida, hermanos. Entonces debemos guardar la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos esto de guardar la palabra de Dios? El versículo 6 y 7 nos va a mostrar que va a ser no haciendo alianzas con el enemigo. No haciendo alianzas con el enemigo. El pueblo de Israel, como les contaba, estaba cerca del enemigo, estaba cerca de estas otras naciones paganas, idólatras, tenían costumbres muy malas y ellos tenían que cuidarse de no hacer alianzas con ellos. ¿Cómo hacían estas alianzas? A través de unirse en matrimonio con ellos. Probablemente los israelitas no les gustaban las israelitas, ¿verdad? Y miraban que las de la nación de la par eran más bonitas y se casaban con ellas. O viceversa,
A las israelitas no les gustaban los israelitas, ¿verdad? Y les gustaban más los musculosos de las naciones vecinas. Y hacían alianzas, pero junto con esa alianza venía la mezcla de tradiciones, la mezcla de creencias, la idolatría, el paganismo. Ahora, ¿cómo ellos iban a evitar esas alianzas? Solo permaneciendo en la palabra del Señor, leyendo lo que Dios les había dicho. Un solo Dios, no matarás, no dirás falso testimonio, los 10 mandamientos, los 613 mandamientos que hay ahí en el Pentateuco. Y bueno, entonces, hermanos, nosotros quizás no estamos en una batalla campal ahí, ¿verdad? Y tenemos que conquistar tierras ni nada de eso. Pero sí es cierto, hermanos, que estamos todos los días en una batalla contra Satanás. El Nuevo Testamento nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Y hermanos, Satanás va a hacer todo lo posible por ganar a nuestros hijos, por quitárnoslos, ¿verdad? Y no tengo que decir mucho de esto. Yo creo que aquí en Honduras es muy parecido a lo que está pasando allá en Guatemala. Por ejemplo, la ideología de género se está tratando de meter por todos lados, hermanos. Esa es una batalla. Si nosotros nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, no hablamos con nuestros hijos, Satanás nos va a ganar a nuestros hijos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos tampoco hacer alianzas con el enemigo. No, es que hay que tolerarlos, ¿verdad? Dios es amor, así que hay que amar al prójimo. Y confundimos lo que es amor con la verdad. Yo puedo amar a mi prójimo, pero amarlo es decirle la verdad. No tolerar su pecado es decirle te vas a ir al infierno porque estás en contra de Dios. Con amor, pero decirle la verdad. Amarlo es decirle la verdad. Y proteger a mis hijos de esas cosas también. No dejar que ellos crean a la mentira de Satanás. No podemos hacer alianzas con las naciones enemigas. Y en segundo lugar, el versículo 7 nos va a decir que no debemos caer en idolatría. Dice allí, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Yo creo que nadie aquí va a querer entrar en idolatría de la Iglesia Comunión, ¿verdad? Tienen un buen pastor, buenos pastores, buena enseñanza. Envidia de la sana, ¿verdad? De que tienen tantos hombres aquí que predican la palabra del Señor. Pero probablemente, hermanos, cuando nosotros ponemos cualquier otra cosa antes que el Señor, eso se vuelve un ídolo para nosotros. Y aún nosotros mismos nos volvemos nuestro propio Dios, cuando hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad del Señor. Entonces, también en este siglo podemos caer en idolatría. Y tenemos que evitar eso. Tenemos que buscar a toda costa la voluntad del Señor para permanecer en Él, para mantenernos en el Señor. Entonces debemos esforzarnos en honrar a Dios, guardando la palabra de Dios. Y esto lo hacemos evitando alianzas con el enemigo y evitando caer en idolatría. La segunda área donde debemos esforzarnos en honrar a Dios se encuentra en los versículos 8 al 10. Siguiendo a Dios, guardando la palabra de Dios y siguiendo a Dios. En el versículo 8, Josué les recuerda al pueblo de Israel, a esta generación en particular, que ellos ya habían estado siguiendo a Dios. Dice el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Y piensen por un momento, hermanos, esta generación que conquistó la tierra había sido esa generación de los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. ¿Sí? Recuerden, Moisés sacó a una generación de Egipto. Ellos no quisieron la tierra. Dios los hizo vagar 40 años en el desierto y murieron ahí. Pero los hijos de ellos, que ahora ya eran grandes, ellos son los que conquistaron la tierra. Era una generación diferente, una generación que le creyó a Dios, una generación que se aferró a la palabra de Dios
y que siguió el líder que Dios había colocado para obedecer la palabra de Dios. Ahora ellos conquistaron la tierra y vieron los beneficios de la tierra y hasta este momento habían permanecido en el Señor. Ahora Josué los anima a seguir así. Y hermanos, la iglesia Comunión es una iglesia que ha permanecido en el Señor por muchos años. Fruto de eso es lo que vemos aquí hoy. Me llené de gozo al escuchar que el hermano decía más de 100 personas, 160 y pico, si no estoy mal, de personas el domingo pasado. ¿Cuánto daríamos nosotros por que muchas personas en nuestra comunidad vinieran a los pies de Cristo? Eso solo se logra con trabajo, ¿verdad? Pero se nota, hermanos, que esta iglesia ha permanecido en el Señor por muchos años y un factor que podemos ver de una iglesia sana es que no solo hay personas mayores o solo hay jóvenes, sino hay personas de todas las edades. Hay adultos, hay jóvenes, hay niños. Y la iglesia se mantiene creciendo, hermanos, constantemente. Ver cómo el Señor ha usado esta iglesia Comunión, una familia de familias misioneras, literalmente, y cómo están en tantas partes de Honduras, es una bendición. Así que mis hermanos, si ustedes están siguiendo a Dios, permanezcan, continúen siguiendo al Señor. No decaigan, no se conformen, no se queden ahí donde están, sigan creciendo. Y que el próximo año, si el Señor nos da oportunidad de visitarles nuevamente, haya 300 hermanos aquí en Comunión. Necesiten otro lote más. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, hermanos. Pero también no podemos evitar, lo segundo en cuanto a seguir a Dios, es considerar su poder. Considerar su poder. No hacemos nada de lo que hacemos en nuestras propias fuerzas, lo hacemos todo en las fuerzas del Señor. Dice el versículo 9 y 10, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Josué lo que estaba haciendo era animando al pueblo a seguir en el Señor, a aferrarse a la palabra del Señor y a conquistar las tierras que faltaban. Ellos no tenían que desanimarse. Y casi podemos escuchar entre líneas, hermanos, las mismas palabras que el Señor le dio a Josué en Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Básicamente Josué está haciendo lo mismo que Dios hizo con él, ahora con todo el pueblo. Él está pasando la palabra del Señor y está pasando la estafeta, pero no se conformó con colocar un solo líder, sino él quería que todo el pueblo entendiera esto. El trabajo no es de uno solo, hermanos, no es solo de los pastores. El trabajo es de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros, hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos una función en ese cuerpo que cumplir. No espere un título para salir a evangelizar. Tiene que hacerlo, es su responsabilidad. No espere que todos los pastores vengan a evangelizar a sus vecinos. Eso es responsabilidad suya. Aprenda a evangelizar, hermano. Esta semana estuvimos en un taller de evangelismo y veíamos formas prácticas de hacerlo. Y realmente todos podemos hacerlo y debemos hacerlo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El Señor viene pronto, hermanos, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ahora, usted podrá decir, hermano, pero es que yo evangelizo y nadie viene a los pies de Cristo. Nadie recibe a Cristo conmigo. Me cuesta, es difícil para mí. Usted no se preocupe, hermano. La salvación es del Señor. El poder está en Él, no en usted. El pueblo de Israel no hizo nada para conquistar las tierras, solo obedecer. Pero Dios obró ese milagro y Él sigue obrando ese milagro de la salvación el día de hoy por la locura de la predicación. Así que usted predique, siembre la semilla. Si no recibe con usted, no se preocupe. Algún día lo hará, ¿verdad? Pero usted predique la palabra del Señor. Considere el poder de Dios. Es Él el que obra en la salvación. Número 3, hermanos, en cuanto a esforzarnos en honrar a Dios. Hemos hablado cómo esforzarnos
en honrar a Dios, la primera área, guardando la palabra de Dios. La segunda área, siguiendo a Dios. La tercera área, amando a Dios con diligencia. Amando a Dios con diligencia. Versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Hermanos, tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Juan en sus epístolas decía de que si uno no ama a Dios, no es de Dios. Si uno no ama a su hermano, no es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, la forma de amar a nuestro Dios es amar a nuestro prójimo. Pero también implica el apartarnos del pecado cada día en nuestra vida. No podemos decir que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en el Señor. Y una forma de permanecer en Él es esforzándonos en honrarle. Y para hacer esto necesitamos amar a Dios con diligencia. Esas cosas que nos cuestan más, para amar a nuestro prójimo, hermanos, hay que ejercitarlo y no dejar de amar a nuestro Señor. Tercer exhortación para mantenernos en el Señor. La primera exhortación dijimos, recordemos la gracia de Dios para con nosotros, versículos 1 al 5. Segunda exhortación, esforcémonos en honrar a Dios, versículos 6 al 11. Tercera exhortación, alejémonos del mundo. Alejémonos del mundo. Y esto está en los versículos 12 al 16. Los israelitas, hermanos, debían evitar el pecado o Dios los abandonaría. Había una advertencia muy seria que Josué le está haciendo al pueblo de Israel acá. Y le dice en el versículo 12 y 13, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Qué advertencia tan fuerte, ¿verdad, hermanos? Si ustedes no obedecen al Señor, si ustedes no permanecen en Él y se unen a estas naciones, Dios va a dejar a esas naciones ahí. No las va a echar, no las va a sacar. Y ellas se van a convertir para ustedes en un gran estorbo. Me llama la atención ahí esa expresión de serán espinas para vuestros ojos. ¿Se imaginan una espina en el ojo, hermanos? Esta semana me agarró un, ¿cómo se llama? Urzuelo. Un urzuelo aquí, no sé si me toqué con la mano sucia, no sé. Pero es bien feo, bien incómodo. Si a usted le ha pasado, sabe lo que es, ¿verdad? Un urzuelito, ¿verdad? No, puedo ver bien, gracias a Dios, no tengo nada. Me estoy aplicando una cremita ahí que me compartieron. Pero imagínense una espina, hermanos, en el ojo. Qué dolor, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. No hace falta ir muy lejos. Si vamos a Jueces, en los primeros capítulos, hermanos, Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años,
y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Miren qué triste el versículo 11, hermanos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Qué terrible, hermanos. Qué terrible la situación de Israel por abandonar a su Dios. No creo que sea lo que usted quiera para sus hijos, ¿verdad? Que llegue un momento en que ellos se olviden de lo que Dios hizo en ustedes, en ellos. Por favor, hermano, no deje de hablarle a sus hijos. Háblele a sus hijos de lo que Dios ha hecho en usted. Y evite el pecado. Evite el pecado y enséñele a sus hijos a evitar el pecado también. De otra manera, Dios los va a entregar. Es lo que enseña Romanos capítulo 1. Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente entenebrecida, para que teniendo ojos no vean. Así está la humanidad hoy, hermanos. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, literalmente. Está mal no permitir que un hombre se case con un hombre, pero está bien abortar a un niño en el vientre de su madre. ¿Cómo es eso posible? Su mente está entenebrecida. Evitemos el pecado. Versículos 14 y 15, volviendo a Josué 23. Recordemos que Dios cumple sus promesas. Recordemos que Dios cumple sus promesas. Y esto, hermanos, tiene que ver con promesas buenas y también malas, las que a nuestros ojos parecen malas, ¿verdad? Dice el versículo 14 y 15: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y bueno, hermanos, ya leímos ahí en Jueces 2 que esto fue una realidad en el pueblo. Si avanzamos más adelante en la historia, usted conoce el cautiverio de Babilonia, 70 años, cautiverio de Asiria, es decir, todas las tribus de Israel del norte y del sur fueron llevadas en cautiverio, sacadas de la tierra que Dios les había entregado. Pero siempre hay una esperanza, y es lo maravilloso del Señor, que Él es misericordioso para con nosotros. Así que, en último lugar, hermanos, versículo 16, el pueblo de Israel tenía que recordar el pacto con Dios. Tenían que recordar el pacto con Dios. Dice el versículo 16: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado.
El pueblo de Israel había tenido un pacto con Dios, ¿verdad? Ahí con Moisés en el Sinaí, el pacto de Abraham, de que esta iba a ser una nación de Dios, un pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, que Él los iba a proteger siempre y cuando ellos se mantuvieran en la palabra del Señor. Ahora, ellos olvidaron ese pacto, esa promesa. Si bien nosotros, hermanos, no tenemos un pacto de esa manera con el pueblo de Israel, somos beneficiarios de un nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Recuerdan esas palabras del Señor cuando estaba instituyendo la cena del Señor, testificado por Pablo en 1 Corintios 11? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Somos hijos de Dios, hermanos. La salvación no se pierde, gracias a Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, si estuviéramos bajo el pacto de Israel, ¿verdad?, que Israel tenía, ya estaríamos todos condenados, hermanos, por nuestros pecados. A Israel les quitaron la tierra, y si a nosotros nos quitaban el cielo, estaríamos condenados por nuestros pecados. Todos somos pecadores. Gracias a Dios, hermanos, nosotros no perdemos la salvación. Estamos en el nuevo pacto en Cristo a través de su sangre. Pero la cosa es, no olvidemos eso. No olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. La exhortación hoy, mis hermanos, es a recordar la gracia de Dios para con nosotros, esforzarnos en honrar a Dios cada día y alejarnos del mundo. El creyente de este siglo también vive en medio de naciones que están en contra de la voluntad de Dios. Aunque nuestra ciudadanía no es de este mundo, hermanos, Dios nos ha permitido vivir aquí para su gloria. Y el creyente debe permanecer fiel al Señor. Cristo nos manda a permanecer fieles en Él. Juan 15:5 dice que debemos estar en Él, ¿verdad? Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. El que permaneciera en mí llevará mucho fruto. Debemos permanecer en Él, porque fuera de Él no podemos hacer nada. Separados de Él nada podemos hacer. Pero también, mis hermanos, tenemos que reconocer que delante del Señor solo hay dos opciones: o somos sus amigos o somos sus enemigos. No hay más. Para Dios siempre es o blanco o negro, o frío o tibio, o frío o caliente, perdón, no tibio. No hay grises, no hay tibios. O somos amigos o somos sus enemigos, como lo enseña Santiago capítulo 4, versículo 4. Por causa del pecado, Dios está airado con el pecador todo el tiempo. La paga del pecado es la muerte, pero Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo de la condenación. El que cree con todo su corazón en Jesucristo tiene vida eterna. Si hay alguien en esta mañana que entendió ese mensaje por primera vez, de que usted estaba condenado, merecía el infierno e iba a condenación, pero usted quiere poner su fe en el Señor Jesucristo, reciba a Cristo hoy en su vida, confíe en Él. Él murió en su lugar, derramó su sangre pura y santa para poder limpiar su maldad. Y eso es lo que nos garantiza, mis hermanos, que somos hijos de Dios y no sus enemigos. Pero si somos sus hijos, si no somos sus enemigos, debemos permanecer en Él constantemente, recordándonos a nosotros mismos esa gracia de Dios, esforzándonos en honrar a Dios y alejándonos del mundo. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera, mis hermanos, permaneciendo siempre en Él. ¿Me permiten orar por ustedes? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has salvado por medio de tu Hijo. Y ahora queremos rogarte que nos ayudes a permanecer fieles a ti en este mundo de maldad, en este mundo de pecado controlado por Satanás. Que nos ayude, Señor, como iglesia a permanecer firmes delante de ti. Te alabamos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.